Muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con el psicólogo Wilson Madroñero, quien nos estará acompañando en esta entrevista sobre el enfoque que escogimos con mi compañera Francia Angulo y mi presente Diana Caranguay, que es sobre el conductismo. Mucho gusto, mi nombre es Wilson Madroñero, soy egresado del CESMA. Me he inclinado por el enfoque cognitivo-conductual. Listo, pues teniendo en cuenta pues que el conductismo es la corriente psicológica que se centra en el estudio del comportamiento humano, es decir, en las conductas que se pueden observar y medir. Además de eso, también cabe resaltar que tuvimos representantes como lo que es Watson, Pavlov y Skinner, y en este momento queremos hacerte algunas preguntas que van relacionadas con lo que es este enfoque. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar con las preguntas, sí quisiera que nos cuentes un poquito sobre tu vida profesional, que nos hagas un paréntesis en eso para poder hacer las preguntas. Bueno, mi transcurso académico yo laboraba en el Hospital San Rafael como enfermero, trabajaba en las noches y en el día estudié psicología. Terminé a los 5 años exactos. Siempre me enfoqué más por lo cognitivo-conductual, haciendo mis prácticas en estos ámbitos y haciendo también las profundizaciones en lo que es cognitivo-conductual. Bueno, una de las preguntas sería, ¿cómo nuestros pensamientos controlan nuestra conducta? Nuestros pensamientos es la parte más importante del ser humano. Resulta que los pensamientos son quien nos hacen actuar de diferentes maneras. La manera como nosotros interpretamos los estímulos de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Si nosotros los interpretamos de una manera inadecuada, entonces nuestra conducta va a ser de la misma manera. Entonces es muy importante saber manejar nuestros pensamientos, saberlos medir para así poder actuar. ¿Cuáles son los estímulos externos que influyen en el comportamiento del ser humano? Claro, está muy bien esta pregunta. Hay muchos estímulos externos, ¿no? Es muy importante todo lo que a nosotros nos han dado en nuestra crianza. Es muy importante porque es de ahí donde nosotros creamos un modo de pensar, un modo de actuar. Hay muchos estímulos diferentes que nos van a llegar de diferentes entornos donde nosotros debemos tener la capacidad de controlar esos estímulos, de regular esos estímulos, para así poder actuar de una manera adecuada. Entonces los estímulos externos son muy importantes en este enfoque cognitivo-conductual y son también muchas veces causantes de muchas dificultades, porque muchas veces nosotros crecemos en un entorno no adecuado, por ejemplo, rodeado de personas que consumen, en medio de peleas, muchas dificultades familiares, y estas cosas de pronto nos van afectando. Entonces esto se convierte en un antecedente a la conducta, y la conducta tendrá algunas consecuencias referente a esos estímulos externos. Dice, la terapia conductual sirve para ayudar a pacientes a comprender cómo sus pensamientos y sentimientos influyen directamente en su comportamiento. Sí, claro, la terapia cognitivo-conductual la conductual es muy importante porque es ahí donde uno, mediante una intervención, mediante una evaluación exhaustiva que se hace, y la intervención, donde uno le enseña al sujeto, en este caso al paciente, cuando uno conductual más es paciente, a controlar esos pensamientos, la manera que uno interpreta los estímulos externos. Porque si uno los interpreta mal, digámoslo así, entonces uno va a estar ese día con malestar. Yo les coloco un ejemplo bien claro. Uno pasa por la calle y de pronto mira una amiga o amigo. Usted lo queda viendo
y él de pronto no lo volteó ni a ver. Entonces uno se va de ahí pensando. Se empieza a hacer ideas Sí, que no son. dice, este man de creído que se ha vuelto. O ¿por qué será que está enojado conmigo? Lo interpretó mal, y entonces eso causa a uno malestar después. Y si uno les enseña al paciente que diferentes estímulos los puede interpretar de otra manera, por ejemplo, ¿cómo lo interpretaría usted de otra manera esa situación, ese ejemplo que digo? Bueno, pues de otra manera puede ser que él vaya con un problema y no tenga cabeza para nada, o sea, simplemente va, Sí. está caminando porque tiene que ir a alguna obligación o cumplir con su trabajo. Entonces uno lo interpreta de esa manera y se va más tranquilo, entonces no causa malestar. Entonces la forma, eso le pasa y eso, no todos los días, y es así, la terapia es sencilla. Entonces uno le enseña al paciente, le hace una reestructuración cognitiva, una forma de pensar más adecuada, de interpretar las cosas de una manera positiva que no le cause malestar, para uno lograr una mayor estabilidad emocional o conductual. Es eso. ¿Cómo relaciona usted los antecedentes con las conductas que tiene el ser humano? Es muy importante. Los antecedentes. Nuestras pautas de crianza, nuestros antecedentes, si fuimos golpeados, si fuimos maltratados, incluso si fuimos muy consentidos, si de pronto tuvimos un evento traumático, una muerte de un familiar, un accidente, de pronto una violación, son antecedentes en esa conducta. Estos antecedentes tienen mucha influencia. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a mirar de dónde nace realmente el problema. Porque muchas veces cambia la conducta, pero entonces regresan a la misma parte. Digamos, Como buscar la raíz del problema. Buscar la raíz es muy importante. Porque muchas veces va y consulta el hijo. Un hijo, vea lo que el problema es. Entonces uno va a sus antecedentes. Y de pronto el problema no es tanto el hijo, sino la mamá, que es muy consentidora, o de pronto se va a los extremos y es muy grosera o le pega. Entonces es muy importante todos los eventos traumáticos que se hayan desencadenado en su vida. Dice, ¿cómo influyen las pautas de crianza en el comportamiento del ser humano? Las pautas de crianza son muy importantes y es muy necesario que desde la psicología aportemos eso en nuestros sitios de práctica, incluso en familiares, en poderles, porque muchas veces nuestros padres no tienen por qué saberlo, o no lo saben, pero si una persona lo sabe y lo hace, entonces ahí sí hay un problema. Entonces es muy importante que los padres sepan que se deben establecer normas claras. Nada de estar consintiendo a los hijos. Consentirlos es muy diferente a amarlos a quererlos. Entonces, todas esas pautas de crianza, consentirlos, es malo. Es muy importante establecerles normas, dejarlos que los niños sean totalmente autónomos. Preparar a los hijos para que ellos puedan vivir sin uno. Es muy importante. Entonces, esas pautas de crianza muchas veces se ven reflejadas en conductas desadaptativas de la siguiente manera. Una persona muy consentida, que todo le dieron, entonces cuando llega la adolescencia, de pronto cambia ese apego afectivo del padre o de la madre hacia la novia, hacia el novio. Cuando terminan esas relaciones empiezan de pronto las depresiones, o muchas veces cambian esa dependencia, la dependencia del consumo de sustancias psicoactivas. E incluso cuando los niños les han dado todo, crean baja tolerancia a la frustración. Si de pronto algo no lo obtienen, entonces ellos ya se van a deprimir, se van a cortar, intento de suicidio, incluso mismo suicidio. Entonces muy importante las pautas de crianza. Establecer normas claras y no confundir el amar, quererlos con la norma. Bueno, finalmente terminamos nuestra entrevista con nuestro psicólogo Wilson Madroñero. De antemano le agradecemos
por habernos recibido y por darnos respuesta a estas preguntas que nosotros teníamos sobre el enfoque conductual. Y pues en base a esto nosotros hemos sacado una conclusión, que es que el enfoque conductual pues tiene como un propósito es la modificación de la conducta, es decir, logrando cambios y utilizando técnicas de intervención psicológica para mejorar el comportamiento de las personas. Bueno, muchas gracias a ustedes.